Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy, que va a tratar sobre la bondad compasiva. ¿Mm? Estábamos comentando antes de iniciar la sesión que estas sesiones atrás hemos ido abordando lo que es el sufrimiento psicológico y el sufrimiento emocional que generan los contenidos mentales y que siempre hemos utilizado dos herramientas básicas. Por un lado, la respiración como forma de tranquilizarnos, de serenarnos, para evitar las reacciones reflejas de agresividad o de sufrimiento. Y por otro lado, la compasión. ¿Mm? La compasión es darnos cariño cuando estamos sufriendo. Entonces, como mindfulness, la atención plena, nos hace ver que la situación que está generando este sufrimiento está en nosotros, entonces tenemos como dos opciones. Ante el sufrimiento podemos ser amigos o ser contrarios a nosotros. Entonces, lo más inteligente es cuando sufrimos darnos cariño, no cuando sufrimos encima hostigarnos, que esto es muy occidental. En Occidente somos así, ¿no? O nos hemos hecho así. Al final estamos sufriendo y encima nos decimos, qué burro soy, qué bruto soy, qué mal lo he hecho. Encima nos damos leña, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Esto en Oriente no tiene cabida. Lo normal es cuando una persona sufre como cuando un bebé está sufriendo o tiene un dolor o lo que sea, pues la madre pues cuida del bebé, le acuna y le da cariño y afecto, ¿no? Entonces, nuestras emociones aflictivas, nuestros pensamientos rumiantes, todo el contenido mental que nos genera sufrimiento, somos nosotros en realidad, son parte de nosotros, no son de otra persona. Entonces, lo lógico, lo inteligente es sanarlo a base de darnos cariño, de darnos ánimo, de ser nuestros amigos, no nuestros enemigos, ¿vale? Entonces, esto es un poco de donde parte la compasión. En Occidente y sobre todo en el mundo científico, en los últimos 15 años, se ha desarrollado mucho, paralelamente a todo el fenómeno de la atención plena, de mindfulness, se ha reconocido los beneficios que tiene la compasión, tanto en la práctica meditativa como en la terapia, como en la psicoterapia. Entonces, se ha escrito mucho, se han hecho muchas investigaciones científicas. Hay un libro muy bueno de nuestro amigo Vicente, que es El corazón del mindfulness, la conciencia amable, que ya está en la tercera o la cuarta edición, que fue el fundamento de unos cursos que todavía se siguen haciendo, que se llaman MSC, que lo hacía con Marta Alonso. Estos cursos los originaron Christine Neff y Germer, que son gente conocida de Vicente. Y bueno, vale la pena, si no conocéis el libro, tenerlo, porque tiene un contexto muy bien desarrollado y luego también está una serie de prácticas. De todas formas, las vamos a ir haciendo, porque es una forma de tener un guión, ¿no? para poder profundizar mejor y aprovechar mejor las sesiones. Entonces, lo que estaba comentando es que el cambio de enfoque o el cambio de modelo que ha introducido la psicología moderna es que la compasión, la bondad compasiva, es una facultad, es una fortaleza que se puede cultivar. Antiguamente, en el modelo antiguo, decían que si tú no eres compasivo, no eres una persona amorosa o no eres una persona afectiva, podríamos decir, así es como así habías nacido y así te ibas a morir, ¿no? Entonces, hoy en día, lo que se ha demostrado a nivel no solo de neurocientíficos, sino a nivel psicológico también, en la terapia, es que se puede trabajar, se puede cultivar y se puede desarrollar esa afectividad, ¿no? Y que además la afectividad y sobre todo la compasión y la autocompasión producen un efecto no solo beneficioso para uno mismo, sino que además, al sentirse uno mejor, favorece también la relación con los demás. O sea que de esa compasión, de esa autocompasión, nos beneficiamos nosotros y todas las personas que nos miran. Entonces, es muy interesante y es muy conveniente, igual que hemos hecho con la atención plena, cultivar y desarrollar prácticas o entrenamientos que vayan dedicados a aumentar esa facultad o esa fortaleza que es la bondad compasiva, ¿no? ¿Mm?
dentro de la etimología, pues hay una palabra, realmente la más utilizada es la de Maitri y Meta. Son palabras que vienen tanto del budismo como del sánscrito, que lo que implican es lo que se llama amor incondicional, ¿no? Entonces, dentro del amor incondicional hay como dos aspectos. Uno es la bondad compasiva, que es desearles a los demás el bienestar y la felicidad, y otra es la compasión, que es que al ser conscientes de que una persona sufre, el intento es aliviar el sufrimiento, es decir, das compasión hacia los demás o hacia ti mismo porque eres consciente de que esa persona o tú mismo estás pasando por un proceso de sufrimiento. Eso sería más el contexto de la autocompasión o la compasión. Y la bondad amorosa es simplemente, a lo mejor esa persona está en un momento muy bueno de su vida, o lo que sea, pero tú lo que deseas a esa persona es lo mejor, desear a una persona, a otra persona y a ti mismo lo mejor en la vida. Que puedas tener salud, aunque estés bien, que puedas sentirte seguro, que te vaya bien en la vida, que estés libre de sufrimiento, que puedas ser feliz, en fin, todas estas eh, frases o herramientas que utilizamos dentro de los ejercicios de bondad amorosa o de compasión se utilizan y son los que favorecen de alguna forma el aspecto de desarrollar la afectividad. ¿De acuerdo? Y eso es un poquito lo que vamos a intentar eh, hacer en estas 4 o 6 sesiones de este trimestre final. ¿Por qué? Porque nos hemos ido dando cuenta, como comentábamos antes, que el sufrimiento psicológico, el sufrimiento emocional, realmente no lo conseguimos superar hasta que no nos damos cariño. ¿eh? Es quizás, primero hay que ser consciente del sufrimiento, e intentar no evitar el sufrimiento, porque eso, todo lo que tú evitas o reprimes te vuelve multiplicado. Igual cuando hablábamos de las sombras, ¿os acordáis cuando hablábamos de las sombras? ¿No? Ese contexto que todo el mundo tenemos de insatisfacción vital, de inseguridad, de inferioridad, el miedo, la culpa, todo eso que está dentro de nosotros a nivel generalmente inconsciente, ¿vale? Tiene que ser sanado con la compasión, con el cariño, con el afecto. ¿Vale? Primero, con darnos cuenta de que eso existe e intentar vivirlo y experimentarlo y luego sanarlo a través de la compasión. Por eso es importante saber que eso es posible, por un lado, y segundo, entrenarlo y compartirlo. ¿De acuerdo? Bien, otro de los aspectos que iremos viendo, como he comentado también antes, es que muchas de las experiencias de autocompasión y de compasión, que en un principio pues la gente piensa que, sobre todo en el mundo más occidental, ¿no? Dentro de la tradición judio-cristiana, que eso de ser compasivo con uno mismo pues es como ser muy indulgente o muchas veces en la ignorancia que tenemos, que es que porque que debemos que cuidarnos bien es pues tomarnos toda la comida que queramos, todas las bebidas que queramos. Es decir, tenemos un, un concepto totalmente erróneo de lo que es el autocuidado, de lo que es quererse bien, de lo que es tener compasión por uno mismo, ¿no? Entonces, como estamos muy desenfocados dentro de ese aspecto, tenemos un concepto de la autocompasión y la compasión totalmente equivocado, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo a través de la práctica meditativa es un proceso, como decimos siempre, esto es un proceso de autoconocimiento y de autocuidado. O sea que fijaros cómo siempre la conciencia, el desarrollo de la conciencia y el desarrollo del cariño, del cuidado, van unidos dentro de la práctica meditativa desde el inicio, ¿no? La actitud amable, la aceptación, la ausencia de crítica que está en la base de mindfulness, de la atención plena, no es ni más que nada que desarrollar la propia afectividad hacia nosotros mismos. Es aprender a tratarnos bien, ¿no? Entonces lo hacemos para desarrollar la atención, pero también lo desarrollamos cuando empezamos a visualizar todo el entramado mental, aflictivo y doloroso que nos autogeneramos, porque finalmente, como decíamos también en la última sesión, el arquero somos nosotros. La flecha que nos clavamos nos la clavamos nosotros. Nosotros pensamos que el arquero está fuera, que los problemas no lo hacen los demás. Y al final, cuando vas desarrollando un poco la conciencia, te das cuenta de que nadie te hace nada y que las flechas te las clavas tú. Porque hay un dicho muy bonito que dice, la gente dice o hace cosas y tú decides si te afecta o no te afecta. Y eso es así. Al final, la elección del sufrimiento psicológico siempre está en uno mismo.
Y eso nosotros no nos damos cuenta hasta que han pasado muchos años de meditación, porque pensamos que siempre son los demás los que nos hieren, los que nos ofenden. Los problemas siempre vienen por los demás. Y al final, el que elige que eso que hacen los demás te afecta es cada uno de nosotros. Entonces, para eso tenemos que tener, primero, un lado, conciencia de la situación y luego la capacidad sanadora de la compasión y de la bondad, ¿no? Porque desear bien a los demás nos produce no solo felicidad, sino salud. ¿Por qué? Porque hoy está demostrado también fisiológicamente que hacer daño a los demás y estar en continuo estado de alerta y de conflicto produce inflamación crónica, estás disparando el cortisol continuamente. Entonces, es que es tan perjudicial sufrir, hacer sufrir y dañar a la gente porque los más perjudicados somos nosotros. Por eso estábamos comentando en la India, como no, en su esencia no está el dañar a nadie, sino al revés. Por eso están siempre riendo, porque son felices. O sea, nosotros siempre estamos disgustados, siempre estamos con una mueca. Y tenemos de todo, porque claro es que siempre estamos enfadados primero con nosotros mismos, siempre estamos enfadados con nosotros. Y luego estamos enfadados con, todo, con el mundo entero. Entonces, claro, ¿cómo nos va a ir? Pues no nos puede ir bien, ni física, ni emocional, ni de salud. O sea, no, estamos equivocados. Entonces, bueno, nada, simplemente eso. ¿Alguna cosita que os interese preguntar o dentro de este contexto que hemos introducido, ¿vale? De la bondad, de la compasión? Lo tenemos más o menos claro, que hacer el bien nos produce salud y bienestar física y mental, y que muchas veces dañar o perjudicar a los demás al final nos produce enfermedad, insatisfacción y más sufrimiento. Por tanto, ¿Me podrías repetir el título del libro de Simón, que no he podido tomar nota? mira, está aquí. El corazón del mindfulness, la consciencia amable. Vale, El corazón de mindfulness, la consciencia amable. gracias. Está muy bien, porque aparte de las prácticas, ya sabéis, bueno, si que conocéis a Vicente, sabéis que es muy pedagógico, muy sencillito, lo tiene muy bien estructurado y te da esa visión no solamente espiritual o más meditativo, sino también neurofisiológico, cómo se genera la enfermedad, en fin, es muy interesante, sobre todo para nosotros que somos así, que necesitamos saberlo todo para creérnoslo. Bueno, es lo que decimos siempre. Ahora pensamos que lo sabemos porque lo hemos demostrado. Y hace 3.000 años ya lo sabían, no tenía que demostrar nada. Lo sabían igual de bien o mejor que nosotros. Pero bueno, así somos. Bien, pues vamos a empezar la práctica de hoy, que la vamos a dividir un poco en lo que llamamos el anhelo de felicidad, que es, pues eso, que vivir es un obsequio, que el hecho de vivir implica el anhelo de disfrutar, de que nos vaya bien, de que seamos felices, ¿no? Ese anhelo profundo está en la esencia de la vida. O sea, hay que descartar eso de que hemos venido aquí solamente para sufrir. Esa sensación tan agresiva, ¿no? Con la vida tan dura. Es verdad que en la vida hay momentos muy difíciles y hay complicaciones y hay muchos aprendizajes, pero el sufrimiento es un gran maestro y en esencia también tenemos tiempo para valorar, disfrutar de la naturaleza, de la vida y realmente no solamente es un regalo, sino también es una maravilla, ¿no? Lo que es la propia sabiduría que tiene la existencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conectar con la práctica a través del corazón, vamos a hacer como hemos hecho habitualmente otros años, conectar con el corazón compasivo y a partir de ahí vamos a ir desarrollando varias prácticas combinadas. Sabéis, para terminar, que hay como 3 prácticas más o menos estandarizadas, que a mí me gusta siempre mezclarlas. Una es la práctica de meta, que es o sea, dar y recibir bondad y compasión. Luego otra muy interesante, lo que pasa es que muchas veces al principio nos cuesta más, que es la práctica de Tonglen, que es inspirar el sufrimiento de nuestro, de otra persona, que quiere decir simplemente, es muy interesante Tonglen, aunque muchas veces no se entiende bien. Tonglen es, mm, inspiras el sufrimiento, porque aceptas el sufrimiento. Eres consciente de que el sufrimiento es parte de la vida. Lo que pasa es que muchas veces cuando una persona no tiene mucha experiencia y empieza con prácticas de Tonglen, le asusta inspirar el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento de otra persona, porque piensa que el sufrimiento lo va
a perjudicar. ¿Me entendéis eso, no? Porque incluso la práctica budista en sí es un poco es un ritual un poco para nosotros complicado, porque ellos visualizan el sufrimiento de otra persona como un humo negro, ¿no? Que tú absorbes ese humo y luego ese humo lo conviertes en luz, ¿no? O sea, pero claro, esa sensación al principio de uno, si no se encuentra muy preparado, a inspirar ese sufrimiento de otra persona, de uno mismo, le cuesta. Pero en esencia es interesante porque en la raíz está que no evitas, no huyes el sufrimiento, no lo reprimes, reconoces que el sufrimiento existe. Y es interesante poder darte cuenta de que el sufrimiento existe, pero que tú tienes la capacidad y la energía de absorber el sufrimiento y transformarlo en luz o en cariño o en afecto. ¿Eh? Entonces, esa es Tongle. La otra es más fácil porque tú lo que haces es que generas en ti mismo la afectividad a través del corazón o una persona que te quiere, una mascota, lo que sea, y cuando vas evocando sentimientos de cariño y de afecto, los inspiras y de ahí los compartes, ¿no? Esto es práctica de meta. Esta es más sencilla, quizás para el principio, pero hay que intentar compaginar las dos prácticas. Y básicamente esto es como se trabaja la bondad y la compasión, hacia uno mismo, hacia los demás. Luego también sabéis que lo hacemos escalonadamente, empezamos por nosotros, luego está nuestro círculo cercano, los amigos, los familiares, y luego están las personas más distantes, incluso las personas aflictivas, o toda la vida, ¿no? Y así es como vamos un poco ampliando ese círculo, movilizando esa energía de la bondad y la compasión, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer prácticas combinadas y intentar en cada sesión pues adelantar un poquito dentro de la práctica de la compasión. Que la compasión bien entendida siempre empieza por uno mismo. Porque ya decía el cristianismo, amarás a Dios sobre todas las cosas, que ese es el reconocimiento un poco de lo que decíamos de la vida, y al prójimo como a ti mismo. O sea, si tú no te amas a ti mismo, pues difícilmente vas a poder amar a los demás. Entonces, ya desde la ley judaica ya está ahí instaurada. Eso a nivel judeocristiana, que es un poco la tradición un poco más complicada para esto de la compasión, pero a nivel oriental, Confucio, Buda y el tema de la compasión y del amor estaba mucho más desarrollado, yo creo, más adelantado. ¿Eh? Ahí nos llevan un poquito de camino. Bueno, pues nada, vamos a hacer la práctica, un poquito de todo de repaso, vamos a ir haciendo concentración, vamos a enfocar la mente y luego vamos a acabar con la compasión. ¿Parece bien? Bueno, Muy bien. que vaya bien la práctica y luego comentamos.